Hola amigos, en estos días hemos visto varias noticias muy preocupantes y una de ellas es el que Perú Libre plantea proyecto para que el Estado aplique control de bienes y productos. La iniciativa del partido oficialista se da pese a que el Ejecutivo descartó que no aplicará un control de precios ante el alza del dólar. ¿Quién más aplicaría esto sino Perú Libre, un partido socialista, marxista, mariateguista, que está desentendido de la economía, está tan peleado de la economía como lo puede estar del Fujimorismo? Dice, la propuesta de control de precios se daría en estados de excepción o por desabastecimiento de productos en el mercado peruano. Sin embargo, esta propuesta de control de precios lo único que haría es generar aún más escasez. Y dice, contrario a lo que ya anunció el Poder Ejecutivo, la bancada oficialista de Perú Libre presentó un proyecto de reforma constitucional para que el Estado pueda controlar los precios de los bienes y productos de las empresas públicas y privadas. En este caso, si va a aplicar un control, imagínense que las empresas públicas ya están mal por, por el mismo hecho de la ineficiencia del Estado en la economía y ahora quieren aplicar aún más control. Entonces, lo único que harían es generarle más gasto al Estado y hacer estas empresas insostenibles. Y ahora imagínense que el Estado quiere estatizar. No, no quiero saber lo que va a pasar. Y de las empresas privadas, ¿qué va a pasar? ¿Por qué hay escasez cuando hay control de precios? Simplemente porque cuando hay una subida de precios, los vendedores, los fabricantes, pierden ese margen de ganancia que tenían. Entonces tienen que subir el precio para seguir ganando. Pero si el Estado les va a obligar a seguir vendiendo al precio anterior, lo único que van a hacer es que las empresas no puedan obtener una ganancia o en el peor de los casos ni siquiera puedan recuperar su capital, en otras palabras, entrar en la quiebra. Entonces, ¿qué hacen? Cierran sus negocios, ya no venden. Y esto genera que haya muy pocas empresas, muy pocos vendedores que ven por la escasez y entonces hay colas, hay mercados negros donde se vende a un precio más alto. Entonces, los controles de precios no sirven para nada. Y hay incluso unos libros interesantes como 4000 años de control de precios que te explican cómo es que el control de precios nunca ha funcionado y solo ha hecho que los países que lo han aplicado, ya sea el Imperio Romano o los egipcios, han terminado en la debacle por cuestiones económicas debido a estas malas políticas económicas. Dice, bueno, esta propuesta es hecha por la congresista Francis Paredes. Y dice, y se avala en un artículo de la Constitución, que es el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, que dice, o por desabastecimiento en la atención del mercado nacional, el Estado peruano puede intervenir para regular el abastecimiento y los precios de los bienes y servicios producidos por las empresas públicas y privadas para garantizar el bienestar de la población. Vamos a repetir esto. A ver. De darse el estado de excepción considerado en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, o por desabastecimiento en la atención del mercado nacional, el Estado peruano puede intervenir para regular el abastecimiento y los precios de los bienes y servicios producidos por las empresas públicas y privadas para garantizar el bienestar de la población. Creo que Martín Vizcarra también quería aplicar este artículo cuando se dio una escasez en la atención clínica y en el oxígeno de las empresas privadas. Pero, pero qué raro, qué irónico que se avale en esta constitución, en este artículo de esta constitución, según ellos, neoliberal, según ellos, o liberal, ya para los más moderados. Sin embargo, los que hemos entendido algo de la constitución es que esta constitución es de economía mixta, una economía social de mercado. Para nada, esa es lo que dicen. Y aquí está la prueba. Entonces, en el análisis costo-beneficio, la agrupación parlamentaria precisa que esa propuesta impactará positivamente en el crecimiento y el desarrollo económico del país e incrementará la paz y el bienestar general. De verdad que me causa mucha gracia esto. Vamos a leer el buen chiste que nos cuenta nuestra parlamentaria Francis Paredes.
¿Qué dice? Que en el análisis costo-beneficio, o sea, ellos han hecho un análisis, ¿ah? Un análisis. La agrupación parlamentaria precisa que esta propuesta impactará positivamente en el incremento y el desarrollo económico del país e incrementará la paz social y el bienestar general. De verdad que me sorprende cómo han hecho este análisis. ¿Alguien me puede decir cómo es que, cómo es que regulando los precios, aplicando algo que nunca ha funcionado, cómo pueden impactar positivamente el crecimiento? Ya, imagínense que se hace esto y ya, hacen que los precios se bajen forzadamente. Yo pienso que este bienestar solo va a durar una semana. Y después de ahí la situación se va a volver insostenible y se va a generar mercados negros, se va a generar eh, una escasez, colas. De verdad que muchas veces me pregunto, toda esta gente que ha vivido todas estas cosas, y es gente así antigua de 50 años, pero que aún así sigue odiando esta condición y sigue votando a este tipo de agrupaciones que con estas políticas. Y yo pienso que esta gente es masoquista, la gente mayor que aún le vota a este tipo de partidos políticos, porque ya lo han vivido y aún siguen creyendo que esto funciona. De verdad que es de locos esto. La iniciativa fue suscrita por los congresistas Guillermo Bermejo, Valdemar Cerrón, el hermano de Vladimir Cerrón, el evidente nepotismo que hay en que hay en esta organización política, que pronto, y les apuesto, que va a ser una organización criminal. Porque muchos de ellos son sindicados como líderes de esta red de mafiosos llamados los dinámicos del centro. Dice, cabe señalar que hace unos días el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Frank, aseguraron que el Ejecutivo no establecería un control de precios para enfrentar el alza del tipo de cambio y la subida de precios y algunos productos de la canasta básica. Lo único que están haciendo estas personas es hacer hora, hacer un tiempo, tratar de aguantar la situación, y es porque dicen, sí, vamos a hacer esto, pero sus acciones, del dicho al hecho hay mucho trecho y sus acciones hablan lo contrario. ¿Por qué? Porque esta gente, aunque tenga la intención, en sí al final todo pasa por Vladimir Cerrón y su cúpula. Quédenselo grabado, toda decisión final pasa por Vladimir Cerrón y su cúpula y su mafia. No pasa por Pedro Castillo, por Guido. Bueno, Guido Bellido es un testaferro de Vladimir Cerrón, así que en su palabra sí confiaría. O por Pedro Franque, que es ya es como que es como el entretenimiento ya que ponen para hacerlo, para hacer menos malo este circo. Dice, el ministro de Economía y Finanzas tiene todo mi respaldo ideal del presidente de la República. Nosotros no pretendemos hacer el control de precios. Sería impertinente en este momento. Bueno, no sabemos en verdad, pero para mí el que tiene al final la palabra es Vladimir Cerrón. Dice, recuperar recursos naturales. Perú Libre también refiere en su proyecto de ley la necesidad de recuperar los recursos naturales explotados y sus productos derivados, producidos en el país, para destinarlos a la atención prioritaria de la demanda nacional. Ah, ¿Con esto qué quiere decir? Que no se va a exportar papa o que no se va a exportar pescado. En verdad esto, si van a hacer esto, lo único que van a hacer es generar más escasez. Porque al final una empresa, ¿por qué exporta? Porque le sale más rentable vender al exterior. Y es así que hay muchas producciones que ni siquiera conocemos, pero que en el exterior son bastante cotizadas y y es por eso que que el Perú es un gran productor, por ejemplo, de arándanos. ¿Quién ha comido arándanos? Algunos habemos comido arándanos, pero no es algo que conocemos. Sin embargo, el Perú es el primer exportador mundial. ¿Debido a que es muy cotizado este producto en el exterior? Igualmente con los espárragos. ¿Quién ha comido espárragos aquí?
Bueno, algunos sí conocerán los espárragos, pero yo les pregunto a la gran mayoría, ¿acaso los espárragos son parte de nuestra canasta básica? No, son productos de agroexportación que son cotizados en Europa, eh, en Norteamérica, igualmente con las alcachofas. Y así podría enumerar un número de productos que no son parte de la canasta básica en el Perú, sin embargo, son producidos por la agroindustria y son muy cotizados en el exterior. Dice, por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y su otorgamiento a particulares, garantizando a precio regulado el abastecimiento de productos y servicios al mercado nacional y regional donde se explotan dichos recursos, puntualiza. Y lo que está haciendo es un suicidio económico al obligar a vender, al prohibir las exportaciones, creyendo que así va, porque creyendo que así va a resolver algo, porque las empresas producen a esa cantidad debido a que es cotizado en el exterior. Y si tú le vas a decir, no, ya no vendas al exterior, esa empresa finalmente no va a producir. Entonces, entonces va a cerrar o tal vez va a producir otra cosa, pero a una menor escala. Entonces, lo que hacen esta gente es, como les digo, están peleados con la economía, así como están peleados con el neoliberalismo, con la constitución. Y dicen un montón de incoherencias que en la palabra pueden sonar bien, como decir, bueno, ya hay que regular los precios porque los usureros o los ávaros suben los precios indebidamente, pero al final de todo esto son negocios y el dinero no hace caso de necesidades, bueno, de necesidades psicológicas, no hace caso al drama, simplemente el dinero es dinero, como decía la canción. De esta manera, este proyecto plantea la modificación de sus artículos 62, 65 y 66 de la Constitución. Eso sería todo. Se despide John Alan del canal Patria Liberal.